Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo servirte? ¿Para qué me concebiste en la iglesia, en tu reino? ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Pero para entender el sacerdocio necesitamos entender, bueno, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿De qué se trata nuestro sacerdocio? Y como dije al comienzo, el antiguo pacto nos da elementos, sombras que nos permiten entender en esencia, bueno, ¿en qué consiste nuestro sacerdocio? ¿Para qué? Para que podamos contestar esta pregunta. ¿Estoy ministrando al Señor? Porque pudiera estar preguntando qué quieres que haga, en vez de estar resolviendo esa parte número uno es, ¿estoy ministrando al Señor? Porque luego viene el llamado y el ser comisionados. Damn. Yeah. Para partir con este mensaje, está titulado así, No somos levitas. Es una afirmación y muchos quizás se anticipan, decían, vamos a ir al antiguo pacto, a ver el oficio de los levitas, o en este caso los sacerdotes, según el orden de Aarón. Y no vamos a ir por ese lado, pero sí vamos a mencionar algunos elementos que son muy importantes. ¿Por qué hoy día podemos afirmar que nosotros no somos levitas? Y tampoco somos sacerdotes, ninguno de los que está acá. Es más, no hay ninguno de los que esté aquí que tenga ascendencia judía, no hay ningún judío. Nadie tiene una mamá judía ni ha sido circuncidado de los varones, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, es una comunidad gentil. Venimos de una extracción con una ascendencia finalmente pagana, que no estábamos alejados de las promesas, de los pactos. Sin embargo, Dios en Cristo derribó ese muro de enemistad que había entre ambos pueblos y hoy día Él se ha propuesto crear un solo y nuevo hombre en Cristo. Pero vemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, es útil para no solamente consolarnos, edificarnos, corregirnos, como toda la Escritura, que es inspirada por Dios, sino que también nos otorga una visión profética de cuándo iba a venir el cumplimiento de todas las cosas, y eso es con la venida del Mesías, con la venida de Cristo Jesús, donde íbamos a ver realmente la realidad de muchas figuras y sombras que tienen implicancias que son totalmente espirituales y que Dios las anticipó con elementos que eran naturales para enseñarnos la esencia más profunda de lo que Él quería. Y para eso vamos a partir con este texto que es súper necesario poder examinarlo, y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, estoy leyendo Hechos 13, versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este pasaje presenta, creo, uno de los puntos más trascendentes para poder entender cómo Dios vislumbra y establece el correcto sentido para que su iglesia y cada uno de nosotros cumpla con la misión. Y es algo que todo cristiano creo que debería considerar. Y hay algunas palabras que pudieran ser medias extrañas, y por eso es que vamos a ir viendo algunas una por una, y porque nos muestra este mismo versículo el orden divino en el que vemos cómo se desarrolla de manera auténtica toda misión que es de Dios.
Fíjense que Lucas no comienza diciendo mientras ellos planificaban o mientras buscaban cómo extenderse o crecer numéricamente como congregación, como iglesia, en este caso en Antioquía. Dice algo infinitamente distinto y más profundo. Mientras ministraban al Señor. Otra versión dice, ministrando estos al Señor. Y recién después de eso, ¿qué es lo que dice? Dijo el Espíritu. Entonces, como vemos, este texto no comienza con una estrategia evangelística, ni unos pasos específicos para la planificación del ministerio. Comienza con hombres que estaban ministrando al Señor. Y solo después de esa ministración, el Espíritu Santo habló y envió a Bernabé y a Saulo. Entonces, nos permite entender que el ministerio, que vamos a ir viendo también a qué hace referencia esto, comienza primero es hacia arriba, es vertical. ¿Se entiende, no? Primero al Señor. Porque se suele pensar que ministrar consiste en atender personas. Es como lo más usual, hacer la obra del ministerio o el servicio a Dios, que es servir a otros, a nuestros semejantes y servir a la iglesia. Pero en este caso, lo que queremos concentrarnos es ¿qué es ministrar al Señor? Hay algunas versiones que dicen que adorando estos al Señor y ayunando, luego el Espíritu Santo les dijo. Entonces, toda verdadera obra para los hombres nace primero delante de Dios. Y el orden no es accidental, es profundamente significativo. Primero el Señor, después la misión. Entonces, antes de preguntarnos, ¿qué quieres Dios que haga? Que es muy típico, es una pregunta para a veces algunos algo constante. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo servirte? ¿Para qué me concebiste en la iglesia, en tu reino? ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Deberíamos preguntarnos esto primero. ¿Estoy ministrando al Señor? Que no es lo mismo. Señor, ¿qué quieres que haga? Preguntarme, ¿estoy ministrando al Señor? Hay varios ojos así, medios abiertos. Vamos a ver de qué se trata ministrar al Señor. Toda verdadera misión nace de la presencia de Dios. Él es quien llama, envía y asigna la obra. Él la asigna. Y la misión no surge de las necesidades del mundo, sino que surge del corazón de Dios. Y antes de ser enviados a los hombres, somos llamados a servir delante del Señor. Cuando hablamos de ministrando estos al Señor, el verbo utilizado es liturgeo. Ese es el verbo utilizado y de donde viene la palabra liturgia. ¿Ya? Es interesante porque en la Biblia de los 70 o la Septuaginta, para los que les gusta la historia, averigüen cómo se conformó esa Biblia en griego, que es muy interesante, la Biblia de los 70. Utiliza esta palabra, liturgio, específicamente para la asignación y el desarrollo de servicio que llevaban a cabo los sacerdotes en el lugar santo del templo. Interesante. La misma palabra que tenemos en Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, y apártenme. Es decir, no es para algo,
sino que los aparta para alguien. Apártenme. Y en este caso habló el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo habló el Espíritu Santo? Lo más probable, porque en Antioquía habían profetas y maestros. Y eran estos profetas y maestros que apartaron este tiempo para ministrar al Señor. Pablo nos dice que era maestro. Bernabé era profeta. De hecho, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y esto yo estoy seguro que está ligado al ministerio y al oficio que él desarrollaba, que era profeta. Y los profetas, ¿qué es lo que hacen? En el Nuevo Testamento consuelan, ¿no es cierto? ¿Qué más? Animan y fortalecen, ¿no es cierto? Exhortan, sí. Animan, consuelan y fortalecen a la iglesia. Este hijo de consolación. Entonces lo más probable es que mientras ellos estaban ministrando el Señor, el Espíritu Santo dijo, y lo más probable que fue a través de la voz profética de aquellos que estaban ahí, ¿no es cierto? Y estaban ministrando al Señor. Entonces, esta que yo les decía, esta palabra de donde viene la palabra liturgia, en el mundo griego tenía un significado bien profundo y preciso. Significaba en primer lugar que daba un servicio oficial. Por otro lado, era cumplir con un servicio sagrado y también tenía que ver con servir públicamente en favor de alguien. Ahora, para nosotros no existe misión verdadera que no nazca primero del sacerdocio. Por eso yo les dije al principio, no somos levitas. Vamos a entender. Si bien todos los sacerdotes son levitas, no todo levita es sacerdote. Porque una cosa tiene que ver con la tribu de Leví y el sacerdocio estaba asociado al linaje de Aarón, distinto al sacerdocio de Jesucristo, ¿no es cierto? Que Él no viene del orden de Aarón, y nos dice el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Ahora, nosotros recibimos el sacerdocio, como lo vamos a ver, porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero para entender el sacerdocio necesitamos entender, bueno, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿De qué se trata nuestro sacerdocio? Y como dije al comienzo, el antiguo pacto nos da elementos, sombras que nos permiten entender en esencia, bueno, ¿en qué consiste nuestro sacerdocio? ¿Para qué? Para que podamos contestar esta pregunta. ¿Estoy ministrando al Señor? Porque pudiera estar preguntando qué quieres que haga, en vez de estar resolviendo esa parte número uno, es, ¿estoy ministrando al Señor? Porque luego viene el llamado y el ser comisionados. Entonces, aunque el sacerdocio del antiguo pacto es muy diferente del sacerdocio del nuevo pacto, el primero nos da una figura, una sombra y una enseñanza profética de la naturaleza del servicio espiritual que nosotros tenemos hoy día bajo el nuevo pacto. Anticipaban realidades espirituales que encuentran su cumplimiento en Cristo y en su iglesia. Entonces, veamos algunas de las funciones que tenían los sacerdotes en el antiguo pacto, para que podamos ir viendo esas realidades espirituales más profundas. Es una imagen, ¿no es cierto?, donde se ve que habían ciertos elementos en el lugar santo, elementos muy importantes en todo el culto y en la ordenanza que Dios entregó, cómo deberían ministrar delante del Señor. Al lado derecho están los panes de la proposición, ¿no es cierto?, puestos en hilerita.
tenían incienso arriba. Tenemos la menorá o el candelabro de oro, oro macizo, hecho de una sola pieza, que tiene 7 candelabros, una central y 6 por cada lado. Tenemos el altar del incienso. Vamos a ir viendo algunos de los detalles, partiendo por el candelabro. Éxodo 27, 21. Dice: Aarón y sus hijos se encargarán de que el candelabro esté encendido permanentemente. ¿Cómo tenía que estar? Ardiendo día y noche en la presencia del Señor. Partiendo por esta responsabilidad, uno era mantener encendido el fuego. La lámpara nunca podía apagarse. Y esto representaba la iluminación constante del Espíritu Santo, la presencia de Dios ahí. Era un fuego continuo y representaba esta presencia de Dios que era continuo con el pueblo. Y la responsabilidad era mantenerlo encendido. Fíjense que para nosotros, Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguen el espíritu. Haciendo referencia al Espíritu Santo. No lo ofendan, no lo entristezcan, no lo hagamos enojar, no lo ofendamos. La palabra más precisa ahí es: no lo apaguemos. Es decir, nosotros también debemos velar porque ese candelero, ¿no es cierto?, que representa la presencia de Dios, no esté apagado. Y esto apunta a mantener viva la comunión con el Espíritu Santo. No sé si están de acuerdo. Que es algo vivo, que es constante, manteniendo nuestra comunión con Él. Tenemos otro elemento, los panes. Voy a tener que ir más o menos rapidito para que alcancemos los panes de la propuesta, la proposición de Dios, que era pan, muy interesante cómo se hacía con flor de harina. La harina para formar el pan tenía que ser molida en molienda, pero hasta que quedaba flor de harina, y se mezclaba con olivas machacadas, y que el pan nos habla para nosotros del cuerpo de Cristo, y que para hacer pan necesariamente vamos a ser molidos. Y ya vamos desapareciendo las individualidades para ser uno, ¿no es cierto? Uno con mi hermano, un cuerpo. Y para que eso sea factible, ¿no es cierto? Y los elementos ahí que se daban, las aceitunas hay que prensarlas. Y eso duele, ¿no? Pero la verdad que es a través, a veces, de muchas aflicciones que vamos entrando en el reino. Y el aceite va dando aroma y es útil. Y vamos a ver, todas las mañanas mientras alistas las lámparas, cuando alista las lámparas, también al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre se quemará incienso frente al Señor. Otra función que hacía el sacerdote en el lugar santo, aparte de mantener las lámparas encendidas, era quemar incienso delante de la presencia del Señor. Y hay distintos textos, yo les voy a leer algunos, pero en Apocalipsis 5:8 y en el 8 del 3 al 4 también nos da la misma imagen. Quemar incienso cada mañana y cada tarde sobre el altar del incienso representa la oración y la adoración continua. Cosa como súper difícil, porque para nosotros estamos metidos en tantos quehaceres, y sin embargo también la Escritura nos dice que oremos sin cesar.
gracias a Dios por el Espíritu Santo. Hay muchos que oran e inclusive están con los pensamientos orando al Señor. Y es válido, claro, si lo importante es poder tener la conciencia de que es oración continua. El don de lenguas nos ayuda muchísimo porque nos permite estar orando siempre. Cuando estamos en cualquier parte podemos estar orando en el Espíritu. Apocalipsis 5:8 dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esto es importante porque es fácil a veces sentir que nuestras oraciones quedan tendidas en la tierra, ¿no es cierto? Y no es así. Nuestras oraciones suben como incienso delante de la presencia del Señor. Ahora alguno puede decir, pucha, ¿y hay algún impedimento para la oración? Pregunto, ¿hay algún impedimento para que esa oración no suba como incienso? ¿Cuál? Y nos dice la Escritura, bien claro, que el impedimento para los varones es que tratemos a nuestras esposas de manera áspera, no con sabiduría. Si hacemos eso, porque dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, para los casados, ¿eh? Parece que es más fácil ser soltero. En algunos sentidos. Pero no queremos que nuestras oraciones tengan estorbo. Y tenemos también la mesa de los panes. Los panes de la proposición, la propuesta de Dios, ¿no es cierto? Y que parte de la propuesta de Dios consiste en que Dios nos dio a nosotros a este mundo, como dio a su Hijo al mundo, hoy día dio a la iglesia al mundo, para que así como Él es, nosotros también seamos en este mundo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, estos panes se debían renovar. Se renovaba en Shabbat, el día sábado, tenían que cambiar los panes. Siempre me pregunto cómo se los comían, porque quedaba para ellos, pero tenían incienso también. Arriba se les ponía, entonces es extraño, pero se los comían. De hecho, acuérdense que David en un momento, cuando él no era sacerdote, Dios le permitió alimentarse de esos panes, que no era permitido. Los 12 panes representan a las 12 tribus. Recordaban que todo el pueblo permanecía continuamente en la presencia de Dios. Y esto también nos habla de que nuestra comunión con Él debe renovarse continuamente. Y la comunión con nosotros, entendiendo que somos todos parte de un mismo pan. Y esto lo celebramos de manera clara cuando partimos el pan en la Santa Cena, ¿no es cierto? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Entonces, los panes finalmente también están representando a Cristo Jesús, que es el verdadero pan de vida. Eso es lo que Él dijo. Moisés no les dio el maná en el desierto, el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ¿no es cierto?, puede comer si tiene hambre. Él es el pan de vida. Y bueno, mencionamos el altar del incienso, la adoración continua, ¿no es cierto?, que no era ocasional, sino que es permanente.
y era la adoración que sostenía la vida del santuario. También, no vamos a entrar ahora en detalle, pero el sacerdote también ministraba con la sangre de determinados sacrificios dentro del santuario. La sangre era llevada al lugar santo. Es cierto, una vez al año introducía el sumo sacerdote en el lugar santísimo para que esa sangre fuera esparcida sobre la tapa, sobre el propiciatorio. Pero acá estamos hablando del oficio que era continuo, que se hacía en el templo, en el lugar santo. Entonces, en Cristo nosotros sabemos que tenemos acceso permanente por su sangre, de Hebreos 10, 19 al 22. El lugar santo, esta figura que mostrábamos, que era real, físicamente estaba primero en el tabernáculo, en la tienda, cuando ellos todavía estaban peregrinando, pero después estuvo en el templo en Jerusalén. Y también después luego en el segundo templo, aunque ya ahí no había arca, porque ya se la habían guachipeado. Pero en el fondo el oficio continuaba, el oficio sacerdotal. Es guachipeteado en griego es se la robaron. Guachipearon, digamos. ¿Ah? No. Ok. Es significativo observar, la mayor parte del ministerio sacerdotal no estaba orientado hacia las personas, sino ¿a quién? Hacia Dios. Fíjense, es cierto, los sacerdotes oficiaban como intermediarios entre Dios y las personas, mediaban, pero la mayor parte y la mayor ocupación tenía que ver con servir y adorar a Dios. Eso era lo más significativo o la ocupación principal. Las otras estaban presentes, sin lugar a dudas. Pero la inmensa mayoría del trabajo sacerdotal no estaba orientado hacia las personas, estaba orientado hacia Dios. Los sacerdotes mantenían funcionando la casa de Dios. Y todo ocurría delante del Señor. Es decir, esta conciencia de que era ante Él y para Él. Y a nosotros también nos recuerda que todo viene de Él, es por Él y es para Él. Todas las cosas. Nos dice Apocalipsis 1:6. Lo vamos a leer fuerte. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder para siempre y para siempre. Amén. Amén. Esto es glorioso porque te está afirmando algo. El oficio de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que presentaban las ofrendas, que servían como mediadores. Hoy día nosotros todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Es como si Dios rogase por medio de nosotros y le decimos a la gente finalmente, reconcíliate con Dios. Y eso tiene que ver con esta función sacerdotal, hacer obra de evangelista, ¿no es cierto?, testificando a otros, dando a conocer el evangelio. Es función sacerdotal. Pero de este nuevo pacto que es bien distinto, nosotros no nos vamos a detener en qué es lo que consistía la ornamentación de los trajes, que era fantástico, porque cada elemento también indicaba algo profético que hoy día nosotros tenemos la esencia, al ya tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque los sacerdotes eran consagrados, eran ungidos, separados para esa función especial, a través del aceite, de la santa unción. Y nosotros ya fuimos separados al recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos habilita para cumplir aquello para lo cual hemos sido llamados. Entonces,
Desde el principio el propósito de Dios fue mucho más amplio que establecer una nación religiosa. En Éxodo 19:6, Él declaró: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Eso expresaba lo que Dios quería, un reino de sacerdotes y gente santa, para que a través de esta nación, las naciones de la tierra conocieran que no existe más que un solo Dios verdadero, y por medio de nosotros también decir que no existe más que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, hombre, el mediador de este nuevo pacto. Con frecuencia entendemos el sacerdocio únicamente como función de mediación entre Dios y el hombre. Y sin duda esta dimensión existe. Sin embargo, la prioridad del sacerdote nunca fue simplemente representar al pueblo, sino ministrar primero al Señor. La mediación era consecuencia de la comunión, no su sustituto. Entonces, pregunta para ti y anótalo: ¿cómo estoy ejerciendo mi sacerdocio? ¿Cómo ejerzo mi sacerdocio? Llévalo a la figura. ¿Cómo prendes las lámparas? ¿Cómo estás quemando el incienso? ¿Cómo estás arreglando los panes? ¿Cómo estás aplicando también la sangre sobre tu vida, tus hijos, familia, trabajo, proyectos? Con frecuencia entendemos el sacerdocio únicamente desde esa función del servicio o el ministerio de las cosas que nosotros hacemos en lo visible, en lo transversal. Pero la idea con esto es que vemos que la principal responsabilidad que tenemos es vertical. Vamos terminando. A mi juicio, el mejor resumen del sacerdocio del nuevo pacto se encuentra en las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Todavía no hemos tocado el tema. Bueno, ¿y por qué esta enseñanza se llama No somos levitas? Ya vamos a ir. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado eso, no es cierto? Y algunos asociaban a los levitas como que los músicos. ¿Ah? Esos son los levitas. No, en el Israel antiguo, ¿no es cierto? Porque hoy día no está edificado el tercer templo, están esperando, ¿no es cierto?, para llevar a cabo todas las funciones del sacerdocio levítico. Pero en ese momento, sin duda, habían, sobre todo ya después del tabernáculo, con la construcción del templo, habían levitas que eran cantores, músicos, ¿no es cierto? Pero para nosotros, los músicos no tienen nada que ver con los levitas, pero sí tiene mucho que ver con los sacerdotes. ¿Se entiende, no? Por las imágenes y los tipos que estamos viendo. Juan 4:23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta en esencia creo que resume el sacerdocio, esta vida de comunión vertical, verdaderos adoradores que adoran al Padre de una manera verdadera, como guiados por el Espíritu de Dios. Amén. En espíritu y en verdad, que cumplen con su sacerdocio. Y ustedes vieron algunos de los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, nos hace pensar, ¿cómo estaban aquellos que estaban ministrando al Señor, que habían apartado ese tiempo para servirle, para adorarle, ayunando? Y luego el Espíritu Santo les dijo, ¿qué habrán estado haciendo? Lo más probable es que las oraciones subían como el incienso. Estaban avivando el fuego en el altar. Estaban perseverando en la comunión los unos con los otros, entendiendo que somos pan.
Había un oficio consciente de que es al Señor al que adoramos. Por eso cuando nos reunimos, ¿no es cierto?, y cantamos alabanzas a Él, es algo muy profundo y también delicado, para que no seamos como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque esto se resume en amor a Dios, en amor a Cristo. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu, en verdad, porque le aman, porque son corazones que han bebido de su bondad, que han gustado de la benevolencia de Dios, que han reconocido que aún en medio de las diversas pruebas, Dios es digno, que Él fue el que pagó el precio mayor, y que si bien en este mundo debemos padecer cumpliendo la misma profecía de Jesús, que en el mundo íbamos a tener aflicción, Él nos dijo, confiemos, yo he vencido al mundo. Y que somos participantes de su naturaleza divina y que también podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, ir cumpliendo así la ley de Cristo. Y que Él nos va a ir perfeccionando. Pero la hora viene, le decía Jesús a esta mujer, es ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque venía la esencia que ya no tenía que ver con un sacerdocio externo, con formas, con esta liturgia, ¿no es cierto?, que tenía que ver con situaciones concretas, públicas, sino que la adoración partía en algo más profundo que tiene que ver con tu corazón, tu devoción, como tú mismo presentas los sacrificios que al Señor le agradan. ¿Y cuáles son esos según Romanos 12:1 y 2? Presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos. Este es nuestro culto racional. Es decir, no solo cuando cantamos acá, obviamente cuando cantamos juntos, tengamos conciencia de esto, de que estamos elevando al Señor ese incienso, de que procuramos de que las lámparas estén encendidas y que si hay un candelero, y cuentan estas historias, no está en la Biblia, pero en escritos judíos antiguos por rabinos, de que todas las lámparas, las 7 tenían la misma cantidad de aceite. Yo no sé si esto es así, pero parece que sobrenaturalmente el Señor permitía que la que no se apagaba era la central, pero todas tenían la misma. Y se iban apagando, pero la del centro permanecía encendida. Y yo creo que Dios podría testificar así verdaderamente, porque de Él parte todo. Y Él es nuestro hermano mayor, para que Cristo en todo tenga la preeminencia, el más importante en todos. Y nosotros lo miramos a Él. Entonces, esta es la hora. Creo que hay mucho que nos puede enseñar del ministerio del Antiguo Pacto, pero para que entendamos la esencia de lo simple, pero de lo profundo, porque tú, hombre, tú, mujer, eres sacerdote del Altísimo, para mediar por otros, ¿no es cierto?, pero para ministrarlo a Él, para que seas para Él, para que estos frutos de labios que confiesan su nombre, para que no seamos amarrados, apretados. Hace un año, el Señor en un tiempo de comunión me dijo algo que a mí me liquidó, y yo creo que no hay ni un día que voy a orar que no recuerdo lo que me dijo, porque en el sentido de que me liquidó, me mató, porque me dijo que yo había sido escaso y como pobre. Y yo, ¿y cómo, Señor? Y me dijo, en tu alabanza, en tu adoración, pobre. Y después de ese mismo día yo empecé
a examinarme, ver mis tiempos de adoración, en qué lo que era mi alabanza a Él, en cómo subía el incienso, de cómo se encendía el fuego, y resulta que era pobre, pobre. No estaba cumpliendo bien mi función de sacerdote. Espero, con su ayuda a partir de hoy día, mejorar esto. Pero, ¿por qué este tema se llama No somos levitas? ¿Cuál era la función de los levitas? Les dije una, ¿no es cierto? Pero es importante distinguir entre ambos, entre sacerdotes y levitas, ya que la Escritura establece claramente la diferencia entre ambos. Los levitas servían para el santuario y alrededor del santuario, pero no ministraban dentro del lugar santo como sacerdotes. Todo sacerdote era levita, pero no todo levita era sacerdote. Entre sus responsabilidades estaban custodiar el tabernáculo, transportar el tabernáculo durante su recorrido, ¿no es cierto? Y todos sus utensilios, montar y desmontar el santuario, vigilar las puertas, asistir a los sacerdotes en sus labores y en épocas posteriores participar en la música del templo, enseñar la ley y administrar diversos servicios relacionados con el culto. Número 18 nos habla de esto, ¿no es cierto? Yo he tomado a vuestros hermanos los levitas para que sirvan en el ministerio del tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios del santuario ni al altar. ¿Se dan cuenta? ¿Hay levitas en la iglesia? Si hay, estamos en problema, porque más se parece a esto. Los levitas servían para que el culto pudiera desarrollarse correctamente. Si alguno piensa, o sea, es como que preparamos aquí para que usted llegue y está todo ordenadito, ¿no es cierto? Y entre comillas, los levitas ordenaron todo, ensayaron, hicieron toda la pega, está todo impecable. Hicieron el trabajo. Pero el ministerio directo delante de la presencia de Dios correspondía exclusivamente a los sacerdotes. Esta diferencia sigue siendo, creo que profundamente ilustrativa para la iglesia. Es posible dedicar la vida al servicio de la obra de Dios sin cultivar una vida sacerdotal delante de Dios. Y que eso es terrible. Pablo a Timoteo le dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, porque yo puedo ser utilizado, podemos hacer todas las cosas, pero no necesariamente estoy siendo aprobado. ¿Se entiende, no? Podemos ocuparnos de muchas actividades relacionadas con el reino y, sin embargo, descuidar aquello que constituye la esencia del sacerdocio, ministrando estos al Señor. Ministrar al Señor. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo le servimos a Él? En lo secreto, primeramente, ¿no es cierto? El sacerdote entraba ahí y hacía, pero también como lo hicieron nuestros hermanos, dedicando tiempo para orar juntos, para servirle, adorándole. Y en el momento que Dios quiso, dijo, esto es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Y sabes qué es lo que hicieron ellos ahí? ¡Pum! Llegaron y le pusieron al tiro las manos. ¡Listo! ¡Vayan! Léalo completo. Dice, pero ellos continuaron por más tiempo adorando y ministrando al Señor. Después los enviaron. Pues muchas veces sucede y Dios nos habla algo, listo, partimos, pero soplados. Pero fue el Señor, lo ministramos ya como Él quería.
Ay, ay, ay. Uno de los mayores obstáculos para desarrollar una auténtica vida sacerdotal, y esto aquí termino con esto es una conclusión, creo que algunos pueden tener otra, esta es mi conclusión, pero creo que tiene que ver con una palabra extraña. Uno de los mayores, si no el más, al menos en mi vida, impedimento para desarrollar una vida sacerdotal, digamos del nuevo pacto, entendiendo que primero es vertical hacia arriba para que luego pueda fluir hacia el lado. El mayor obstáculo, al menos en mi vida, se llama la concupiscencia. ¿Qué? Pues son como nombres así medio rebuscados, extraños, pero es importante porque la palabra, creo que muchos, y al tiro dicen, uy, tentaciones o orientado a la lujuria, a lo sexual. No necesariamente tiene que ver con eso. La concupiscencia. ¿A qué se refiere? A la inclinación interna del ser humano hacia cualquier deseo desordenado. Desordenado. Uy, yo nunca he tenido concupiscencia. A ver, si existen deseos desordenados que compiten con la voluntad de Dios, porque ese es el tema. Si hay deseos que compiten con la voluntad de Dios y es una atracción intensa hacia ese desorden, lo más probable es que estoy luchando con concupiscencia. Epitimia es la palabra, proviene de dos elementos, epi siempre sobre, como hipo es bajo, epi sobre, ese prefijo, es sobre intensamente un deseo, pasión o un impulso interior. Esa es la concupiscencia. Podría estar ligado a varios pecados, pero no se restringe a uno solo, como por ejemplo la lascivia, que ahí obviamente estamos abarcando un área específica. En este caso, no. Literalmente es un deseo intenso. Epitimia, deseo intenso y un apetito desordenado de los placeres naturales o corporales. Creo que como sociedad occidental y en un mundo globalizado, uno de los elementos más fuertes de la concupiscencia está ligado a la desconcentración, al uso del tiempo, en el hecho de necesitar dopamina, endorfinas, que nos hacen olvidarnos, ¿no es cierto?, abstraernos, y que si no son controlados es fácil. La adicción tiene muchas formas y creo que debemos tener cuidado mucho con eso. La concupiscencia es la inclinación de la naturaleza caída a desear desordenadamente, fuera de la voluntad de Dios. Y estamos viendo cómo poder desarrollar un sacerdocio más eficiente, ¿no es cierto? Y nos va a hacer velar para tener ojo, ¿no? Ahora, la palabra misma no siempre es negativa. De hecho, lo encontramos en la Biblia en Lucas 22:15, cuando Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua?». Un deseo intenso de que llegara ese momento. Si se dan cuenta, eso no era negativo. Ahí describe un deseo santo. Entonces el problema no es el deseo. El problema es cuando el deseo deja de ser gobernado por Dios. Cerramos.
Un corazón dominado por deseos extraviados de la perfecta voluntad de Dios pierde sensibilidad. Y nadie puede cultivar simultáneamente una profunda comunión con Cristo y alimentar los afectos desordenados del viejo hombre. El sacerdocio nos va a exigir un corazón definido y no dividido. Por ello debemos procurar diligentemente todo aquello que fortalezca nuestra comunión con Cristo y avive nuestro amor por Él. Una vida constante de oración, ¿no es cierto?, la meditación de las Escrituras, la adoración sincera, la obediencia diaria y la contemplación de la gloria de Dios. En definitiva, el objetivo supremo del sacerdocio no consiste simplemente en hacer más para Dios. Y si te quedas con esto, lo entendiste todo, sino en amar más a Jesús. Cuanto más enamorado está el corazón de Cristo, más espontánea, profunda y fructífera será toda expresión de servicio y misión. El sacerdocio del nuevo pacto consiste en una vida continua de adoración que precede y sustenta toda misión cristiana. Cuanto más está enamorado el corazón de Cristo, más espontánea, profunda y fructífera será toda expresión de servicio y misión. Lejos de traer una carga, sonríamos un poquito. Es, hermano, que podamos cumplir de manera más eficiente lo que somos, reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. No somos levitas, somos sacerdotes que servimos delante de la presencia del Señor. Y vamos a ir desarrollando, sin duda, un sacerdocio más eficiente, pero cumplamos la misión, ¿no es cierto?, partiendo primero por Él. ¿Estamos? Amén. Escucha, que quedaron chistes, hermano, era que quedaran. Entiendo que quizás para algunos vimos muchas cosas un poco extrañas, pero por los grupos en casa creo que pueden tener un recurso bien bueno esta semana para poder profundizar, para responder dudas y verificar con las Escrituras. Me pueden pedir el papelito y ahí pueden tener algunos detalles para poder irlos revisando. ¿Amén? Amén. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Eso es. Pongámonos de pie y vamos a elevar incienso delante del Señor. Despertar.